Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Espero que si estés viendo esto te encuentres bien, al igual que tu familia. En estos momentos saca tu proteína, saca tu agua, saca tus palomitas porque vamos a platicar. Yo soy Ronel y comenzamos. El día de hoy es importante para mí y hoy te voy a explicar por qué. Lo primero que tengo que decirles, miren, hoy es viernes. Bueno, de hecho, si lo notan, estoy con el uniforme, estoy trabajando y voy a aprovechar rapidito en mi horario de almuerzo para hablarles de estas cositas. Es algo bastante importante para mí y no quiero dejar de compartirlo. Pero este video debe estar saliendo mañana sábado. Por tanto, hoy, si estás viéndolo, es 8 de agosto, independientemente de que yo lo esté realizando en otro día. ¿Por qué el 8 de agosto es importante? Si los que son fieles, que sé que hay muchos, que me empezaron a seguir desde el primer momento, saben que hoy 8 de agosto yo llegué a México por primera vez. Por tanto, hoy hace 2 años que yo llegué a México, que arribé a este hermoso país. Lo primero, y discúlpenme, voy a tratar de hablar lo más despacio posible, porque sé que mucho público mío es mexicano, y lo más correcto es que trate de hablar lo más despacio posible, por respeto a ellos, porque la mayor parte son mexicanos. Y sé que no nos entienden. Y en el último video que hablé de la experiencia que tuve médica con un lactante, editando el video me di cuenta que hablé rápido. Por tanto, les pido disculpas. Hoy voy a tratar de no mandarme. ¿Ok? Bueno, hace 2 años ya que llegué a México. Se dice fácil, pero no es tan fácil. 2 años es bastantes días. Y parece que fue ayer cuando llegué a este país. Son muchas las experiencias o muchas de las cosas por las que he pasado que muchos de ustedes, los que son seguidores fieles, las han vivido en conjunto conmigo y bueno, ahora con Nola. Pero los que no conocían a Nola, pero me conocían a mí, las han pasado junto conmigo, ¿no? Por así decirlo. Y tengo muchas cosas que compartirles a ustedes. Sobre todo, les quiero hablar de lo que ha pasado en mi vida. A veces estos videos deberíamos hacerlos para demostrarle a la gente y estimularlos a que no todo en la vida debe ser negativo. Hay muchas cosas positivas que deberíamos resaltar. Y hoy quiero hacer una de esas. Cuando pienses que estás estancado en el mismo lugar, compárate con un año atrás, con unos meses atrás, con 2 años atrás, con 20 años atrás y te vas a dar cuenta que sí has avanzado, aunque te sientas que estás estancado. Yo, por ejemplo, les puedo decir, mirando los 2 años estos que llevo, en los puntos que les voy a decir, yo he notado que me he superado, que he crecido y que he avanzado, independientemente de que a veces piense que no, que yo estoy estancado en el mismo lugar. Pues hoy esto es lo que quiero compartir con ustedes. Lo primero que pudieron ver en el título es Viví engañado. Es prácticamente lo mismo que puse en el vídeo del año pasado. El año pasado me referí quizás a que viví engañado porque hablaba de cosas que aprendí de México que me demostraron que no era el México que muchos hablaban. Era un México muy diferente al que nos hacían ver por los videos o los pocos videos que podíamos ver por internet, porque ni internet había en mi país. Y además de eso, lo que nos hablaban del capitalismo y sobre todo de México en la televisión, por así decirlo. O sea, existía un escaso conocimiento de México. Por eso dije, vivíamos engañados. Yo vivía engañado. Pero en este caso, en el vídeo de hoy, vivía engañado no es ese México o ese año en el que estuve en México, disculpen. Es el vivía engañado de realmente por estar un año metido allí en el pueblito. Hace 2 años yo llegué a México, pero me eché un año entero en el pueblito Abasolo de Tamaulipas. Eso es al norte de allá de México, pegado a la frontera, como quien dice. Creo que estábamos a 4 horas de esa frontera, de la frontera con los Estados Unidos. En ese caso, les puedo decir que yo estuve un año completo. De hecho, va a ser un año que yo salí de Abasolo. En ese tiempo pude conocer lo que era México desde un pueblito, no desde una ciudad. Y por eso les digo, bueno, yo vivía engañado a lo que yo conocía de México. Hoy yo salí casi un año, ahora en septiembre va a ser un año, creo que el 5 de septiembre, falta prácticamente un mes aproximadamente para que se cumpla el año que salí de Abasolo. Y me di cuenta que yo seguía viviendo engañado. O sea, salí de Cuba y viví engañado con lo que conocía de México, y después de que salí del pueblito que estaba en México a una ciudad en México, me di cuenta que seguía viviendo engañado. ¿Pero por qué? Porque estaba bajo el mando de jefes cubanos. Hubo una amistad mía mexicana que me dijo una vez, cuando tú logres salir de ahí de Abasolo y tú logres conocer todo lo otro, no que salgas como muchos de tus paisanos, que salen de la misión médica
otra vez a Cuba a visitar a sus familiares de vacaciones y de allá vuelven de nuevo para acá. Yo me refiero a que logres conocer el mundo y no que vayas a otra parte, que salgas de Abasolo y vayas a otra ciudad, pero de México, te vas a dar cuenta que tú no has conocido nada. O sea, yo en ese momento no era capaz de entender lo que él me estaba diciendo, o sea, de procesarlo. Cuando yo lo viví en carne propia, me di cuenta de que sí realmente vivía engañado. Muchas veces nos metían miedo y nos decían que si te coges migración, que vas a pasar un mal rato, que no puedes salir. Cada vez que ibas a salir tenías que pedir permiso, tenías que notificarlo. Y es increíble cuando tú vives la vida real, que no tienes que decirle a nadie, voy para tal parte, tú crees que yo pueda. O sea, que nadie te esté limitando en tus logros o en un simple viaje. Y eso me di cuenta cuando salí de Abasolo. Un simple viaje que hice una vez a Ciudad de México, una vez que salí de Abasolo y vine para acá, para Cancún con mi esposa, yo me di cuenta en un viaje que tuve a Ciudad de México, la libertad que se siente de que tú no le tengas que estar pidiendo permiso a otra persona que no es nada tuyo, porque no es lo mismo que a tus padres o a tu esposa o a tu esposo o a quien sea, algún familiar, tú le digas, oye, necesito ir a tal parte, tú crees que pueda, pero que lo sepan porque para que no se preocupen, no, para que sepan dónde tú vas a estar. No es lo mismo a que a un jefe que no es nada tuyo, que si le da la gana o el deseo, y disculpen la palabra, pero los cubanos a veces hablamos así, pero para que no se ofendan, que le dé el deseo a esa persona de decirte, sí, puedes ir o no, no puedes ir. Ahí me di cuenta yo entonces la diferencia de libertad a vivir preso. O sea, la verdadera libertad la conocí cuando yo me salí de allí. Llegué a Abasolo y me encantó ese pueblo. Y lo dije en varias ocasiones, muchos me han preguntado, ojalá cuando puedas salir puedas visitar el pueblito donde fuiste. Creo que sería uno de los pocos youtubers que regresaría a donde una vez estuvo. Y yo les dije, yo me sentí muy bien en Abasolo. Las primeras impresiones que me llevé de México, de personas muy educadas, muy afables, muy buenas, muy chéveres, y las personas muy cordiales y muy educadas, esas primeras impresiones yo me las llevé en ese pueblito. Y me recordaba al mío, por eso me sentí tan bien, porque las personas todas se conocen, hablan, joden, se ríen y hay mucho cariño. Nada que ver con las ciudades. Yo estoy ahora mismo en una ciudad y les digo que si a mí me ponen a escoger entre una ciudad y un pueblito, yo prefiero un pueblito. Y prefiero Abasolo. ¿Por qué? Porque fue el primer pueblo que conocí. Pero les digo, estando en Abasolo me sentía bien, pero no bien del todo, porque todavía estaba preso. Estaba limitado en muchas cosas, incluso en el conocimiento. Estaba en una burbuja de agua, literalmente, o vamos a decir una pompa de jabón, yo estaba ahí mismo. O sea, había salido de Cuba, tenía la libertad de comprar lo que yo quisiera, tenía un salario, pero no tenía la libertad de salir para donde yo quisiera, de pensar como yo quisiera, de decir lo que yo quisiera. Y sin embargo, cuando yo salí de Abasolo, me di cuenta de que existen otras cosas en la vida, como esta que les acabo de mencionar, que son importantes y que a veces no las vemos, y que tenemos que callar los cubanos y dejar de pensar diferente o hacer lo que ellos te dicen, porque tú viniste por una misión y tienes que hacer lo que yo quiera y lo que yo te diga. Y es increíble cuando uno sale de allí, cómo la mentalidad y lo que descubres te cambia la vida. Me van a ver con el pelo regado, pero no importa, es que hay bastante viento aquí arriba. Segundo, punto número 2. Miren, yo llegué el 8 de agosto y me establecí en Abasolo por un año y algo. Creo que fue un año y un mes aproximadamente que estuve allí. O sea, estuve ese tiempo en Abasolo y el segundo año prácticamente me salí de Abasolo, que es lo que llevo acá prácticamente ya un año que deserté, que me fui de allí. Y es increíble cómo uno va viendo ya las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. A mí me impresionaba ver cómo a las personas le impresionaba cuando yo reaccionaba a un mercado, como mismo les pasa a todo el que llega de Cuba. O sea, que a la gente le llama la atención ver que los cubanos reaccionemos a cosas que para ellos son tan normales o que son, o sea, del día a día. Para nosotros llegan a ser lujos y nos llegan a impresionar. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué les impresiona que a mí me impresione ver un mercado? ¿Por qué? Porque ellos nacieron con esto. Nosotros no nacimos con esto. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Ya van 2 años desde que yo estoy acá en México y me he dado cuenta que ya los supermercados ya no me impresionan tanto. Pero, independientemente de que llevo 2 años, aún hay mercados como... Los otros días fuimos a Playa del Carmen, que es un... no sé si puede decirle municipio. Bueno, una localidad cercana acá a Cancún. Pertenece al mismo estado, Quintana Roo. Pero bueno, está Playa del Carmen.
En Playa del Carmen existe un supermercado. Miren, aquello está inmenso, bello, lindo, no les puedo explicar. Independientemente que llevo 2 años y que he visto supermercados hasta por gusto, a mí todavía hay algunos que me siguen sorprendiendo. Yo creo que ese trauma, y me dicen ahí algunos cubanos que me siguen, que tengan años ya viviendo fuera de Cuba y estén viviendo esta vida, me pueden decir si todavía les queda ese trauma de que, o sea, que hay cosas que te siguen impresionando, independientemente que llevas años viviendo en el capitalismo. Y yo vi, se llamaba La Comer. Creo que antes, no sé bien, por favor me rectifican, existían muchos supermercados, sobre todo en esta parte de acá, que tenían ese nombre, La Comer. Eran parecidos a los Soriana. Bueno, eso fue lo que nos dijeron, no sé hasta qué punto será verdad. Y cuando yo vi La Comer aquello, dije, qué raro, es un supermercado, sí. Y entramos. Aquello estaba hermoso, las frutas, los vegetales, la calidad de las cosas. Un poquito costoso, pero yo creo que era porque como es zona turística, costaba un poco más. Pero a mí me impresionó. Independientemente que llevaba 2 años en México, que supuestamente ya a mí los mercados no me impresionan, todavía hay mercados que me impresionan. Y sobre todo ese, en La Comer ese a mí me llamó la atención cantidad. Pero lo que quiero llegar es que ya hay cosas que ya no te sorprenden tanto, aunque lleves, independientemente que de vez en cuando hay alguna que sí. Otra cosa que fue muy diferente y cómo cambió de un año para otro fue la Navidad. El año pasado yo me recuerdo que estaba decorando con, digamos, la familia más cercana que tenía. No era familia, sino con la persona más cercana que tenía, que era con la persona que estaba conviviendo. En ese momento era Rosa, la doctora. Muchos me han preguntado, Rosa está bien, está perfecto, fue a Cuba en sus vacaciones. Y ahí me dijo, estuvimos hablando, cada rato platicamos y todo está bien, gracias a Dios. Su papá un poquito malito de la salud, pero ahí va echándole ganas. Pero el año pasado, a donde quiero llegar es que estaba con Rosa armando un arbolito. Rosa ni yo somos familia, pero ahí nos estábamos como en la casa que estamos, vamos a pasar este momento bonito y vamos a decorar. Y siempre quisimos los dos estar en otro país decorando, viviendo ese momento, ¿no? Ya este año fue diferente, fue con Nola, fue decorando una casa, una renta que no es de nosotros, pero la estábamos viviendo nosotros. Y era muy diferente, o sea, era algo que era más propio, más de los dos. Y era vivir la Navidad desde los ojos de ella, porque ella lo había vivido el año pasado y me encantó. Y es uno de los momentos más bonitos. Y a todos los cubanos, en algún momento de nuestras vidas, nos quitaron ese momento bonito, la Navidad, debido al comunismo de Fidel Castro. Pero como quiera que sea, ya podíamos los dos estar viviendo la Navidad en carne propia. Y cuando ella estaba en Cuba, yo le decía, deja que tú saques y veas qué bonito es esto. Y literalmente ella vivió lo bonito que es eso, lo bonito que es tú mismo escoger tus decoraciones, tú mismo decorar tu casa a tu forma y al lado de una persona que tenga los mismos gustos que tú o que quieran hacer lo mismo. O sea, vamos a decorar porque nos gusta la Navidad y lo vamos a hacer. Y eso fue increíble. Las fechas importantes. ¿Por qué digo las fechas importantes? Porque son varias, sobre todo en México. Está el Día de Muertos y ya fue diferente. El Día de Muertos que yo viví en Abasolo, quizás no fue a las expectativas que yo esperaba, pero me encantó porque era un pueblito pequeño y vi desde los pueblitos cómo se vivía este día. Y yo me recuerdo que yo veía muchos reels, películas, sobre todo la película Coco, que lo hablé incluso en el video anterior del año pasado, y a muchos se los he dicho que es algo que me encantaba de México, y que habían partes específicas acá en este país donde se celebra a lo grande esa fecha, ¿no? El Día de Muertos. Y que yo quisiera algún día poder disfrutar esto. Y pensé que una vez que saliera de allí, ese mismo año iba a poder hacerlo. No fue así, pero tengo que reconocer que viví el Día de Muertos diferente. Aquella vez en Abasolo lo viví de una forma que agradezco. Y cuando me junté con Nola, que vine para acá, para Cancún, ya fue diferente. Pensé que como era una ciudad iba a ser mejor, ¿no? Pero para eso tenía que haber ido a un panteón. Y me recuerdo que en esa fecha lo único que pude hacer fue ir a casa de Magda y Javier, nuestros amigos Magda y Javier, que lo han visto en algunos videos. Y lo vivimos desde un punto de vista familiar, que nunca había vivido eso, nunca lo había tenido desde una experiencia así en una casa, una familia mexicana. Vimos lo que era un altar, pero familiar. O sea, fueron 2 puntos de vista diferentes, en 2 años diferentes y de 2 formas muy diferentes. En el caso del mes patrio, otra fecha muy importante para los mexicanos. Yo lo viví en México, en Abasolo. Lo viví y me encantó. Esa pirotecnia, el fervor que tienen ellos, la alegría que a ellos les da ese mes patrio. No sé en otras partes, pero en el norte donde yo estaba, caballero, eso era hermoso. La gente, a ver, te daba admiración verlos a ellos admirados por ese día.
Era increíble. Bueno, les voy a dejar unas imágenes por acá de ese día. Pero la verdad que a mí me llamó mucho la atención y yo siempre dije, bueno, si aquí es así, no quiero ver en Ciudad de México, que es la capital. Y veía videos y me encantaba, yo decía, algún día yo voy a visitar y voy a vivir lo que es el mes patrio en Ciudad de México, en el Zócalo. No fue así. ¿Y cómo viví? ¿Dónde lo viví? No me lo esperaba. Que cuando yo saliera de Abasolo, ¿quién me iba a decir a mí que hace un año atrás yo iba a estar un año después, en el futuro, viviendo en Cancún? Y no fue muy parecido, al contrario. Y lo dije en el video del mes patrio del año pasado, que nada que ver con el pueblito, me gustó más en el pueblito. Quizás en otra ciudad se vive, que eso es inmenso, como Ciudad de México, como dije que lo quisiera vivir, ¿no? Pero acá, no sé si es porque era mucho turismo o muchas personas de otros países y se vivió diferente, no vi tanta energía. Y yo me recuerdo que le dije a Nola, deja que tú vivas ese día, tú vas a ver lo que es verdad, patriotismo, lo que es sentir ese día para los mexicanos. Y ella estaba emocionada, a ella le encantó, pero ella no lo vio como yo lo vi en un pueblito. Entonces ya me tocaba ver el mes patrio, esa fecha importante, desde los ojos de otra persona, desde los ojos de Nola. Ya no era desde mis ojos, desde ese niño que vino el 8 de agosto para acá, que no conocía nada y todo le llamaba la atención, ya ahora era diferente. Ahora ver cómo Nola se impresionaba por cosas que ya yo había visto. Para mí fue algo muy diferente y prefería estar en un pueblito. Para Nola fue especial. Pero le dije, si este te gustó, no quieras ver en un pueblito. Y otra fecha importante, que bueno, ya eso es como tal personal, fue mi cumple. El año pasado no lo pasé mal para estar solo. Lo estaba pasando mal porque no había hablado con mis padres. Al final logré hablar con mis padres, me sentí muy bien cuando hablé con ellos. Pero no me puedo quejar porque incluso una suscriptora me regaló un pastel. Tuve muchas amistades que me escribieron, muchos me ayudaron, muchos me felicitaron en el mismo hospital en el que trabajaba. Me sorprendieron con un pastel de zanahoria, primera vez que pruebo un pastel de zanahoria. Pensaba que el de chocolate era el mío, era el preferido. El pastel de zanahoria se llevó el mérito, ese que me encantó y lo digo y siempre lo he dicho. Y fue muy diferente, ya ahí era en un turno tranquilo con gente más cercana. Vivir mi cumple una vez que salí de Abasolo fue con Nola. O sea, antes lo había vivido con muchas personas que me querían, me mostraban cariño, pero no eran familia. Pero se lo agradezco en la vida porque no es fácil estar en un país solo y bueno, que tenga gente que te ayude así, eso es muy bonito. Pero ya este año lo pasé con alguien que es la familia que tú escoges, ¿no? O sea, tu pareja. Y no me sentí tan solo. No hice nada prácticamente en mi cumple. Lo único que hice fue, de hecho mucha gente ni lo sabía, lo que hice fue estar en mi casa al lado de ella viendo una serie. Yo no hice más nada, yo no salí. Ella me decía, pero no puedo entender que el día de tu cumple tú no quieras hacer nada. Entonces Nola viene como de una creencia de que el cumple es mucho más importante que cualquier otra fecha en la vida. Y yo, para mí no es tan importante sino un día como cualquiera y no me gusta mucho celebrarlo. O sea, éramos diferentes en esa parte, pero gracias a ella me sentí muy bien, me hizo sentir bien. Entonces fue diferente. Allá no tenía familiar, pero me hicieron sentir bien los mexicanos. Acá estaba con ella, no fue igual, pero me sentí estando en familia. O sea, como de un año a otro cambian las cosas. Pero una fecha después, acá en el trabajo, se enteraron que era mi cumple y me hicieron un cumpleaños así sorpresa, vaya, con un pica cake, con unos globitos, pero sí me cogieron de sorpresa. Y me compraron un pastel de zanahoria porque yo les dije que me encantó desde la experiencia que tuve allá en Abasolo. Me impresionó mucho porque no lo esperaba. Y bueno, era trabajando con mexicanos, pero no son mexicanos como en Tamaulipas, de que todos eran del mismo pueblito. Acá no, acá son trabajadores, pero unos de Puebla, otros de Tuzla, otros de Chiapas, o sea, hay de diferentes partes. Y con todo y eso, o sea, me demostraron que no importa de la parte que sea, cuando quieres hacer algo, nos juntamos y todos lo hacemos. Otra cosa que agradezco haber vivido son las experiencias laborales. Miren, yo llegué y empecé a trabajar en un IMSS Bienestar. Y me recuerdo que en ese IMSS Bienestar no todo era bonito. Porque en primera tuvimos que adaptarnos a la forma de trabajar de los mexicanos. Tuvimos que hacer cosas que no sabíamos hacer, pero agradecemos porque es conocimiento que nos queda. Aprendimos mucho personal y profesionalmente y eso lo agradezco. Conocí personas muy buenas, aprendí mucho de ellos, sobre todo de los mexicanos, o sea, los médicos mexicanos, porque si algo me he dado cuenta yo en los pocos años que llevo trabajando es que uno aprende de sus colegas, para bien o para mal. Cosas que, por ejemplo, cuando las ves en ellos, no quieres adoptarlas para ti porque no quieres que las personas te vean de esa forma, o sea, los pacientes.
pero hay cosas positivas que sí las adoptas porque quieres y te gusta y por admiración tú quieres ser como esa persona o quieres aprender como ella, ¿no? Bueno, así me sentía yo cuando estaba con la doctora con la que trabajé, mexicana. Aprendí mucho y lo agradezco. Pero de un año a otro, cómo la vida me cambia. Me recuerdo que en ese año en Abasolo yo estuve trabajando para el IMSS muchas veces cuando me tocaba la guardia en las noches, porque yo trabajaba martes, jueves y sábado de noche. Me recuerdo que muchas veces tuve que ir de traslado y era algo que no estaba adaptado porque yo en Cuba, los médicos en Cuba no se encargan de trasladar pacientes. Para eso hay una persona específica que va en un SIUM, que viene siendo la ambulancia, un paramédico que se encarga de trasladar el paciente. Y lo tuyo es entregar el casito, tratar de conservarlo con vida al paciente, o sea, mantener la vida del paciente a toda costa hasta que llegue el momento de trasladarlo y que lo logren trasladar a una unidad para una atención más especializada. Pero de que tú lo traslades, nunca, y me tocó vivirlo acá. Entonces yo lo veía todo muy bien y como yo estaba en un turno que buscábamos no atrasar al paciente, que el paciente fuera la prioridad, ayudarlo, porque de por sí viene sintiéndose mal, imagínate también que lo pongas a esperar por gusto o porque te pongas a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, cuando yo vengo para acá un año después, ya estoy trabajando en lo que es un consultorio, ya no estoy trabajando de noche. Y vaya, el tiempo prácticamente ni me alcanza, eso es lo primero. Porque es todos los días de lunes a viernes. Y eso como que, ay, todos los días hasta las 4 o 5 de la tarde, más o menos. Vamos a decir que a las 4. Pero antes, por ejemplo, empezaba a las 8 y terminaba a las 5, o empezaba a las 9 y terminaba a las 5, otras veces a las 8 y terminaba a las 4. El caso es que todas las mañanas estoy trabajando. Antes no, antes tenía todas las mañanas libres. Y era trabajando en emergencias, puras emergencias. Ahora no, ahora es trabajando todas las mañanas y es puras consultas generales. Literalmente es como en un consultorio lo que estoy. He aprendido muchas cosas estando en este consultorio porque veo, lógico, más pacientes, más patologías que no esperaba ver. O sea, que incluso acá he visto patologías que nunca vi en Abasolo, nunca lo vi. Pero he visto desde otra perspectiva de las personas, porque a veces cuando veo las enfermedades les decía, necesitas atención del IMSS, o sea, un hospital, porque lo que tienes requiere una atención más especializada. Y a veces vi desde otros ojos cómo las personas decían, no, mejor me muero. Y yo no entendía eso. ¿Por qué? Porque existe una creencia, o bueno, una creencia no, a mí no me ha tocado vivirla. Existe mucho criterio negativo acerca del IMSS, bueno, sobre todo acá en Cancún, ¿no? Pero me imagino que en todas partes sea igual. Que en el IMSS te demoras, puedes llegar con una emergencia o dolor que te mueres ahí esperando hasta 3, 4 horas, 5 horas. Lo hemos visto con mexicanos cercanos a nosotros que a veces han llegado con fracturas y se echan hasta el otro día y prácticamente entre emergencia y emergencia no los pueden atender y cosas así. O sea, yo me he enterado de cosas que yo digo, en serio, pero si yo trabajé en un IMSS y yo no era así. Y nosotros donde estábamos, o sea, no trabajábamos así, siempre tratábamos de que el paciente se echara el menor tiempo posible, de ayudarlos, o sea, de apurarnos, de ponernos pilas, de chambear, como dicen los mexicanos. Y sin embargo, acá me he enterado, he visto desde los mismos pacientes cómo los tratan o cómo se sienten cuando ellos tienen que ir a un hospital estatal. Sin embargo, muchos escogen por ir al privado por eso mismo, porque en el privado se les da la atención rápida, les atienden mucho mejor, los médicos no tienen mal carácter. Al contrario, cuando te dicen el Estado, ¿no? O sea, de las instituciones estatales de salud. Y yo me he quedado sorprendido, o sea, he visto los dos puntos. Yo estuve trabajando allí y para mí todo estaba bien, supuestamente. Y ahora trabajando desde afuera, no desde una institución del Estado, he visto que existe mucha inconformidad por parte de la población y agradezco. Pero agradezco también mi crecimiento profesional. Y ya por último, para no aburrirlos tanto y que no se me vayan tan rápido, ya para finalizar, lo otro que tengo que agradecer, y disculpen que me quité el esteto si se fijaron, o sea, ya no lo traigo, porque es mi horario de almuerzo, pero viene un paciente y yo no voy a hacerlo, esperar una hora a que yo termine mi supuesto descanso, para entonces poner y atenderlo, ¿no? Bueno, ya fui, ya lo atendí, se me olvidó el esteto. No voy a hacer que ahora me vean y digan, bueno, qué raro, ¿no? Ok, lo último que les quiero hablar. Miren, el Rosnel que salió de Cuba y se echó un año en Abasolo, en México, aprendió mucho de la vida, de vivir lejos de tus padres y solo en un país que independientemente de que tenía muchas cosas a la mano, cosas como por ejemplo de la vida diaria, lo que es comida, aseo, no sé, lo que se les ocurra. Ese Rosnel aprendió mucho, incluso profesionalmente, y lo agradezco, porque salir de Cuba me ayudó mucho, salir de mi zona de confort aprendí mucho. Pero el Rosnel que salió de ese Abasolo un año después,
y ya va a ser ya 2 años que está en México, por 1 año que salió de Sabasolo, aprendió también inmensamente y no se pueden imaginar cuánto. Ya no es lo que aprendí allá, o sea, aprendí el doble. Aprendí cosas de lo que es convivir en pareja. En un video les expliqué cosas que me había tocado enfrentarme viviendo solo en el sentido de no estar al lado de tus padres, pero viviendo con tu pareja. Cosas que tienes que hacer para ver entre parejas cómo llevar el día a día. Son cosas que agradezco porque la vida se trata de eso. Cuando tú decides estar al lado de una persona, cualquiera que sea, del mismo sexo, de tu sexo contrario o lo que sea, o sea, pareja, es una convivencia en conjunto, ya no eres tú solo. Llevar la batuta, como decimos en Cuba, en una casa no es tarea fácil. Entonces, me tuve que enfrentar a eso 1 año después, pero ya siendo el cabecilla. Cuando estaba en Abasolo, yo llevaba una casa, pero no éramos cabecilla ni Rosa ni yo. Ahora sí, la renta no es de nosotros, pero es una casa que prácticamente somos nosotros los que estamos viviendo ahí. Todo lo que mejoremos va a ser para el bien de los dos. Todo lo que invirtamos en esa casa va a ser para el bien de los dos. Ya vamos teniendo un poco de pertenencia. De hecho, muchas de las cosas que hay dentro nos pertenecen a nosotros, aunque la renta no sea de nosotros. Pero lo que quiero llegar es que he aprendido mucho, no solo como profesional y de la vida en comparación a hace 1 año cuando estaba en Abasolo. Cosas que he aprendido que estando en Abasolo yo no me iba a preocupar quizás por aprenderlas. Y ya no me refiero a la parte de casa, me refiero a la parte de los negocios, de lo que es impuestos, de lo que es rentar, de cosas de, como decimos nosotros en Cuba, aprender de la calle, porque la calle es otra escuela. Existe la escuela que es cuando vamos todos ahí a aprender a leer y a escribir, pero la calle de la escuela no te la enseñan en todas partes. Y si eres una persona que te dedica solo a estar en tu casa, no vas a aprender mucho de esa escuela que es la calle. Y entonces aprender esa otra parte es bueno porque la vida también se compone de muchas cosas y dentro de ellas lo que aprendes en la calle, ¿ok? De esta forma voy terminando, espero que les haya gustado mis puntos de vista. Si tienen otros, pues lo pueden poner, ahí están los comentarios. Y si no, pues es bueno y como siempre les digo, un placer hablar con ustedes, que sean parte de nuestra historia. Y como siempre les digo, chaito, chaito. Nos vemos en un próximo video. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile.